Hola, bienvenidos. En esta ocasión voy a hablar un poco de la parte más del plano emocional, porque a veces he visto en formaciones o en las propias consultas que hay cierto conflicto, sobre todo con la parte de expresar las emociones no armónicas, ¿vale? Nosotros, aunque llevemos un camino de crecimiento personal o nos quedamos un poco volcar en la parte más espiritual, lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos 5 planos. Nosotros tenemos una parte tierra, donde está esta parte física, ¿vale? Está nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, estructuras energéticas, y está la parte más espiritual. La parte más espiritual es el propósito que pueden tener todas las circunstancias que envuelven este guión de cine que hemos elegido como aprendizaje. Y cuando nosotros encarnamos y elegimos venir a vivir este personaje, Ana Belén, Cristina o Fernando, venimos con este cuerpo, ¿no? esta parte física, tenemos esa parte emocional y tenemos esa parte mental que forma parte de diferentes estructuras que se engranan, ¿vale? Y que están interconectadas unas con otras, ¿vale? Dentro de eso es verdad que tenemos también ciertas estructuras energéticas que son como el holograma de lo que luego a veces sale en la parte más física. Y como digo, es ese propósito. ¿Por qué hemos elegido ese personaje con esas circunstancias, etcétera, etcétera? ¿Qué ocurre? Yo me puedo volcar mucho en una sanación o en un proceso energético y puedo además entrar a profundizar en esas creencias limitantes que son realmente las que generan esas emociones. Pero no puedo evitar en un momento determinado también observar a esas maestras emociones que forman parte del pack de este personaje, ¿vale? Nosotros, el que sepamos que hay un propósito detrás, el que nos enfoquemos o entendamos esas emociones, el que reconozcamos todos esos aspectos de nosotros mismos, va a hacer que el bagaje de lo que estamos haciendo aquí sea también mucho más fluido y mucho más armónico, ¿vale? Entonces, ¿qué son las emociones? Pues las emociones sabemos que normalmente surgen a través de un estímulo que puede ser interno o externo, o sea, de pronto veo una noticia, de pronto me llega una carta o de pronto alguien me llama o aparece alguien y me mueve, ¿vale? O puede ser un pensamiento, ¿vale? El caso es que hay un estímulo frente a algo que hace que mi cuerpo genere una expresión. Las emociones son algo, digamos, de corto plazo, que pueden ser muy intensas y que nos hacen, nos generan un movimiento hacia algo. Como sabemos, hay diferentes tipos de emociones. Tenemos la alegría, tenemos la sorpresa, ¿vale? O tenemos la rabia. No sé si habéis visto la película del revés, se dice en español, que es una película de animación donde precisamente te presentan a esos personajes y lo hacen de una forma muy bonita, ¿vale? Tenemos esas emociones principales que son esa alegría, la sorpresa, tenemos el asco, tenemos la tristeza, tenemos el miedo y tenemos la rabia. Entonces, cuando estamos hablando de emociones positivas, no tenemos ningún tipo de problema. Pero cuando estamos hablando de emociones que no nos gusta tanto sentir, a veces podemos tener ese conflicto, ¿vale? Todas las emociones, independientemente de que yo la considere buena o mala, tienen las mismas funciones. Una función adaptativa, una función social y una función motivacional. Cuando hablamos de función adaptativa, se refiere a que lo que yo siento, esas emociones, tanto si es buena como si es mala, me va a permitir, si es buena, acercarme o si es mala, darme cuenta y alejarme de determinadas circunstancias, personas o situaciones que puedan estar más o menos alineadas hacia el objetivo de lo que yo quiero vivir. Si hay una alerta desde una emoción que diríamos más negativa,
voy a poderme dar cuenta de que a lo mejor eso no está totalmente en equilibrio conmigo o que tengo que poner límites de alguna manera, ¿vale? Dentro de esa función adaptativa, todas las emociones, tanto lo que yo considero o puedo juzgar como bueno como lo que puedo juzgar como malo, todas tienen una función valiosa para nuestro sistema. Por ejemplo, la alegría es muy evidente, nos está dando la clave para poder querer pertenecer a algo o reunirnos con alguien o voy a querer desde ella seguir alimentando, por ejemplo, esa otra función también motivacional, porque no es lo mismo si tengo ese sentimiento y me lo paso, por ejemplo, bien con un grupo de amigos, lo más seguro es que promueva la acción para poder quedar con más frecuencia con ellos que con otras personas que a lo mejor no me hagan sentir esa alegría, ¿vale? El asco, por el contrario, me va a hacer sentir rechazo frente a esa situación y voy a poder también tomar decisiones al respecto, a lo mejor para alejarme más o para posicionarme de otra manera. A través de la ira se va a activar la autodefensa y poder valorar desde dónde doy, desde dónde no doy, dónde están mis límites, hasta dónde yo, hasta dónde el otro, ¿vale? El miedo es una emoción que nos permite protegernos, ¿vale? La sorpresa, por el contrario, nos va a permitir querer seguir explorando algo, ¿vale? Y la tristeza nos permite reintegrar aspectos de nosotros mismos, sobre todo cuando, por ejemplo, ha habido algún tipo de duelo y yo me tengo que acostumbrar a una nueva situación sin algo. Normalmente me puede ayudar el sentir esa emoción a escucharme de nuevo, a reintegrarme en un nivel diferente. Desde la función social, nosotros a través de las emociones somos capaces de poder comunicar nuestros estados afectivos. Si siento más cariño, menos cariño, se lo podré comunicar a quien corresponda, en este caso. Entonces, el que yo comunique esos sentimientos, esas emociones a mi entorno, va a hacer que haya esa interacción. A veces lo voy a comunicar de una forma verbal, pero a veces en un mayor porcentaje va a haber una comunicación no verbal. El que veamos a alguien que está triste, aunque no nos diga nada, va a hacer a lo mejor que yo quiera ayudar al otro y me voy a acercar a él para crear esa interacción, ¿vale? Entonces está esa función social y por último, como ya he mencionado también antes en el caso de la alegría, está esa función motivacional. Si yo es verdad que me siento mejor, va a hacer que se potencie el que yo repita ciertas acciones que me hacen sentir bien para estar, es como que esas buenas emociones son como la gasolina para esa motivación y para que yo me acerque a determinados objetivos que yo quiera cumplir. Entonces, realmente la brújula, digamos, mi brújula interna, para que yo cree y me alinee con unos determinados objetivos, va a ser cómo yo me siento al respecto, qué me hace sentir, para que yo quiera tomar acciones que me lleven hacia ello, ¿vale? Entonces, con lo dicho anteriormente, todas las emociones tienen una labor que nos suma. Todas son necesarias para nuestro crecimiento, para irnos dando cuenta y redirigir rumbo. Entonces, todo el tiempo estamos sometidos a estímulos, ¿vale? Estamos sometidos a estímulos que nos hacen sentir cosas, a situaciones con los demás, en diferentes entornos que nos están haciendo sentir cosas. Buenas, malas, regulares o como sean, ¿vale? Entonces, cuando estamos sintiendo emociones que nos suman y que nos hacen sentir bien, pues eso es alegría, ese bienestar, no tenemos normalmente ningún problema. El problema es cuando estamos recibiendo esa sensación no tan buena, pues, y de pronto estoy generando esa rabia, esa ira, y expresamos esas emociones de forma no armónica. Formas de expresar de forma no beneficiosa esas emociones, que las queramos contener o que explotemos, ¿vale? Cuando nosotros lo contenemos, yo puedo reprimir una emoción, ¿vale? Y cuando yo reprimo una emoción,
la voy a llevar, si la sostengo en el tiempo, va a coger mi inconsciente, va a abrazar y a asimilar esa emoción y la va a traducir. Y muchas veces lo que va a hacer es encapsularlo y que nuestro cuerpo somatice en una determinada zona, para que la energía de esa emoción no me desgaste. Y entonces es como que se encapsula y se lleva a una zona. El que conoce un poquito de medicina china o el que conoce de biodescodificación natural, sabe que hay esa interconexión entre por qué somatizo un problema en riñón, que muchas veces tiene más que ver con miedos, o por qué lo somatizo en hígado, o en la parte de vesícula, que muchas veces tienen más que ver con la ira, ¿vale? En este caso no voy a profundizar en eso, pero es que sepamos que esas emociones, si yo las contengo, va a haber un momento en el que el sistema, que está interconectado, interrelacionado, para poder adaptarse y para consumir la menor energía posible, lo va a encapsular y lo va a traducir de una forma diferente para no estar todo el tiempo gastando energía en estar vibrando en esa emoción, ¿vale? Y es como que ahí lo encapsula, lo guarda y seguimos otra cosa, ¿vale? El cuerpo y toda esa interconexión entre mente, cuerpo, emociones está muy sincronizado, está muy conectado, y si no resuelvo de una manera, va a salir de otra. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente esa contención me va a poner malo, ¿vale? Si entramos en Internet, ahora mismo hay mucha información de qué somatizaciones están ligadas con unas determinadas emociones y también esas emociones están alimentadas por patrones mentales. Todo está sincronizado, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre con esa? Por un lado está la contención y por otro lado está la explosión. A veces se me va llenando el vaso, se me va llenando el vaso, se me va llenando más y de pronto ¡bum!, sale. Sale de forma desproporcionada, en el menor momento, o sea, en el momento menos oportuno, y luego además me siento súper culpable, ¿vale? Pues voy a ir vivenciando esa emoción, pero lo voy a hacer de una forma que me suma poco, porque exploto y sigo retroalimentando a lo mejor otro tipo de emociones que también me lastran, ¿vale? ¿Por qué nos cuesta tanto expresar esa emoción? Pues porque normalmente nos han condicionado por nuestra educación, están como con peor prensa y no nos han enseñado a reconocerlas y a expresarlas, ¿vale? Sino más a esa contención que hablábamos antes, ¿vale? Si yo, por el contrario, me permito reconocer que me siento así y lo expreso, voy a poder aprovechar el mensaje que esa emoción me está dando para dar un salto y que eso ya no tenga que seguirse expresando en esa forma, ¿vale? Pero para eso tengo que permitirme sentir, ¿vale? Si yo me permito sentir, voy a poder poner a favor esos beneficios, esas funciones que decíamos antes, de poder interactuar con mi entorno, buscar ayuda si no me siento bien, interactuar y que los demás entiendan dónde estoy. Me voy a dar mi espacio para poder entender el mensaje que esas emociones me están queriendo dar y yo voy a poder poner límites o tomar acciones que me hagan sentir mejor, ¿vale? Pero vuelvo a repetir, no es ni bueno ni malo. ¿Qué ocurre? Que a veces si yo estoy en un proceso de crecimiento y me pongo a meditar o si de hecho buscamos esa forma de equilibrar nuestra mente, nuestra emoción, nuestra parte física, conectar con ese propósito, alinearnos con aquello que nos hace sentir bien y que facilite las metas de aquello que yo quiera lograr en mi día a día, a veces, si yo no asumo que estamos todavía aquí pisando tierra y no permito que esas emociones se expresen, puedo estarme también autoengañando y generando más bolas de nieve, ¿vale? Y ahí ya lo hablo desde una experiencia plenamente personal, ¿vale? Pues yo llevo 20 años en un proceso de crecimiento, fue hace 20 años cuando yo empecé con el Reiki, precisamente por una somatización que me hizo un poco ponerme en marcha. Pero uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido a nivel emocional es que he sido muy mental.
Y el problema y lo que más bloquea las emociones es juzgar antes de nada qué es lo que estoy sintiendo. Porque ahí bloqueamos también, las estamos también conteniendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Hubo un punto en el que yo iba a grupos de meditación, hablábamos de valores, hablábamos de esa conexión con una parte más elevada y en un momento determinado me tocó vivir una asignatura con una persona con la que yo viví un conflicto. Entonces, no lo quise identificar, o sea, es decir, no me dejé sentir ese conflicto, es como que yo lo miraba, o sea, es como que miraba hacia otro lado, estuve como durante un año mirando para otro lado hasta que llegó un momento, un día en el que estallé. Y yo pensaba que ese estallido había puesto cosas en su sitio, en el entorno, y que estaba lidiado. Cuando pasó, a lo mejor ya pasaron como 6 meses, 4 meses, 6 meses, alguien me mencionó el nombre de esa persona. Y fue mencionarme el nombre de esa persona y empezar a moverse el volcán. Empecé a sentir una emoción tremendísima y no podía dejar de pensar en otra cosa. Lo intentaba porque tenía ya herramientas de meditación o de crecimiento personal que me ayudaban a intentar gestionar eso, pero lo tenía hecho una bola. De tal manera que tuve un accidente con un pequeño roce con el coche, al siguiente día tuve otro roce con el coche y al tercero tuve un morrón. O sea, somaticé, por suerte, no tanto en lo físico, pero no me cabía duda de que ese estado en el que yo estaba me hizo, digamos, entrar en una cadena de acontecimientos que me llevó a ese morrón literal con el coche. Y me acuerdo que hablando con una persona con la que yo iba a esos grupos de meditación, con la que hablaba por teléfono y le estaba explicando toda la situación, la persona me dijo: tienes todo el derecho a sentir ese odio, porque yo en ese momento lo que sentía era una ira y un odio absoluto, por muy espiritual que yo me considerase. Entonces, en ese momento, cuando esa persona me dijo, tienes todo el derecho a sentir ese odio, para mí fue una liberación. Una liberación. ¿Qué ocurre? Que muchas veces contenemos y bloqueamos porque no nos dejamos expresar, porque juzgamos que es malo. Vuelvo a repetir, todas las emociones tienen una función y nos permiten crecer. No son ni buenas ni malas, forman parte, vuelvo a repetir, de este pack, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos permitirnos expresar? ¿Vale? Yo voy a proponeros un pequeño ejercicio, en este caso de constelaciones. Voy a sacar un momentito unas figuritas. Pero vosotros en casa podéis usar cualquier pieza. Pueden ser cuarzos, pueden ser botecitos de diferentes tamaños para identificar los diferentes personajes de lo que vamos a sacar aquí. O puede ser que utilicéis POSIT o que utilicéis diferentes elementos, ¿vale? Yo en este caso, imaginad, voy a cambiar la cámara y yo en una zona voy a poner, por ejemplo, una figura que me represente a mí, otra figura que represente el evento, la persona o la circunstancia que me ha activado esa sensación y puedo hacer que se miren. Por ejemplo, en este caso, en estas piezas, esto es la mirada, pero en otras piezas podemos tener podemos poner una pegatina o simplemente me imagino hacia dónde mira cada pieza. Y voy a intentar que se miren. Voy a permitirme mirar el evento desde lo que me está haciendo sentir. Y todo lo que yo sienta lo voy a poner. Pues a lo mejor siento esto de miedo y siento esto de rabia, por ejemplo. ¿Vale? Me voy a permitir utilizar, en este caso son figuras de diferentes tamaños, pero, por ejemplo, el otro día en uno de los ejercicios había alguien que decía, pues siento esto de rabia. Bueno, pues el que yo tenga un escenario, porque a veces nos pasa
que cuando estamos hablando con alguien o con un amigo, yo pensaba, como decía, que a lo mejor yo tengo ya sanado algo, y cuando estoy hablando con un amigo de pronto se me activa la emoción. Como si fuera ayer o hubiera sido hace un momento, a lo mejor estoy hablando de algo que ha pasado hace 10 años y estoy igualmente con ese volcán rabioso, ¿vale? Pues en este momento voy a imaginarme a mí mismo, voy a imaginarme a ese evento, a esa empresa con la que tuve un conflicto, a esa persona o ese evento que sucedió. Y a lo mejor voy a poner aquí las diferentes emociones que me está haciendo sentir, ¿vale? Y le puedo poner incluso una nota, del 1 al 10, cuánto siento de miedo, del 1 al 10, cuánto siento de tristeza, del 1 al 10, cuánto siento de miedo, y así sucesivamente. Puede que me surja solo una pieza o que me surjan varias. Voy a permitirme el espacio, el tiempo para poder mirarlo. Y en el momento en el que haya podido mirar todo eso, voy a ir diciéndole a todas y cada una de ellas, mirando a cada una de ellas, y le voy a decir a todas esas emociones, gracias por todo lo que me has mostrado. Gracias por el tiempo que me has acompañado y por todo lo que me has ayudado a crecer. Y toma conciencia en ese instante de aquello que te ha ayudado a hacer diferente esa emoción. Toma conciencia en todas y cada una de ellas y una vez más le vas a decir gracias, hoy puedo verte, recojo en mi corazón ese aprendizaje y te doy las gracias. Hoy elijo la vida y puedo seguir sin ti. Si yo soy honesto, voy a ir sintiendo, dándome el espacio para ir viendo cómo esto cambia. Lo normal al hacer el ejercicio es que si yo he puesto una nota del 1 al 10, viendo a ver el 0 lo que menos me limita, el 10 lo máximo de esa intensidad de la emoción, en el momento en el que yo hago este ejercicio, a veces esa emoción, en lugar de un 8 a lo mejor de punto de partida, se me queda en un 2. A lo mejor una primera vez que haga este ejercicio no se libera totalmente, pero ya me doy cuenta de que darme ese espacio, reconocer que esas emociones están ahí, ya empiezan a generar en mí un cambio. ¿Vale? Y en el momento en el que yo resuelvo cada una de esas emociones hasta que sienta que ya no me limitan, probablemente haga que yo pueda mirar esa situación de otra manera, de forma que ya no me limita igual. ¿Vale? Lo que surge detrás de todo eso también es muy valioso. ¿Vale? Es una mayor comprensión de uno mismo si nos damos el espacio para poderlo, pues eso, para poderlo integrar, para podernos reconocer, para podernos abrazar y reconocernos también ahí sin juicio. Es bueno, ya sea una emoción, ya sea otra de estas más o menos armónicas, que podamos verbalizarlo. Es bueno que incluso podamos hacer algún tipo de actividad física que haga que nuestro sistema, que nuestro cuerpo se mueva y que nos permita soltar. A veces cuando hay una emoción muy intensa, yo tenía una amiga que también era muy, muy buena, por ejemplo, cuando había un proceso muy de ira, que se compraba una vajilla y cogía esos platos, esto por no sé qué, ¡pum! Y eso libera también muchísimo, ¿sabes? Darnos la forma de poder expresar la emoción de una forma más armónica que en el caso de esa contención que decíamos o en el caso de esa explosión, ¿vale? Yo lo estoy sintiendo, lo estoy validando y lo estoy resolviendo antes de vomitárselo a alguien o a algo que no tenga que ver con eso, ¿vale?